Hola amigos, mi nombre es Rick Howard. He sido pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día por 45 años. Me he jubilado hace un año y debo admitir que estoy trabajando más hoy día que en cualquier otro periodo de mi vida. Y eso se debe a que el Señor me encargó escribir este libro llamado La Rebelión Omega. Me tomó unos 5 años para escribirlo. Y quiero hoy contaros la historia sobre cómo Dios condujo mi vida, simplemente para dar un poco de credibilidad a lo que está escrito aquí en este libro. Quiero compartir esto con vosotros, y por eso tengo que volver a los días cuando yo era un adolescente. Porque unas extrañas cosas ocurrieron en mi vida cuando era adolescente. En realidad empezaron antes de ser adolescente, pero la experiencia más importante que me impactó de modo asombroso ocurrió cuando era adolescente. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Y posiblemente entre vosotros existen personas que tuvieron la misma experiencia. Te vas a la cama por la noche, te duermes y de repente despiertas. Despiertas en el sueño, estás consciente mentalmente, pero no puedes moverte. Estás como paralizado. Sientes como que no tienes ningún control sobre tu cuerpo. Tu mente está despierta, pero tu cuerpo está dormido. Y luego ese sentimiento de electricidad. Yo lo solía llamar la vibración. Era una vibración parecida con la electricidad que sentía en todo mi cuerpo. Y la única cosa que podía pensar era, otra vez tengo la vibración. No he contado a muchas personas sobre la vibración porque era una experiencia muy extraña. Prácticamente yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Estaba atemorizado. Hubiera dado todo lo que podía para poder moverme un poquito el cuerpo de modo físico, porque sabía que es la única manera de hacer terminar esa vibración. ¿Cómo lo sentía? Sí, era algo como la electricidad corriendo a través de tu cuerpo hasta el nivel molecular. Es la única explicación que puedo dar. Y solo podía dejarme caer profundo en el sueño, pero entonces estos sentimientos estaban aumentando, empezaban a ser más intensos, y si me esforzaba a despertar de alguna forma y estar más alerta, entonces los sentimientos serían de menor intensidad. Y la única forma para hacerlo cesar, la única manera de hacer que termine esa sensación, era moverme físicamente. Sea una pierna, un brazo, mover algo de mi cuerpo. Y tenía que reunir absolutamente todas mis fuerzas, pero si me movía, entonces el corazón empezaba a bombear, yo empezaba a sudar mucho, estaba atemorizado, porque es una experiencia aterradora. De hecho, en los libros de psicología, hoy podemos encontrar muchas experiencias como esta descritas. No me acuerdo exactamente el término que usan, temblores de noche o algo parecido. Y muchas veces, al predicar sobre estas cosas, en el auditorio he encontrado personas que tuvieron la misma experiencia. Sí, eso me ocurrió a mí también. Y dejemos esto por un momento, luego volvemos a hablar otra vez, pero le quiero decir a dónde condujo esta experiencia años más tarde. Yo me he criado en Long Island, Nueva York. Mi padre era músico. Él cantó con el grupo Johnny Carson Band durante 15 años. Si os recordáis el nombre de Sketch Henderson, Doc Severinsen. Cuando era niño, yo solía ir al estudio de grabaciones en las oficinas de NBC en Times Square. Estaba detrás de las cámaras, andando por ahí, mirando lo que está pasando. En aquel entonces nos dejaban a los niños hacer eso. Pero mi experiencia me encaminó en otra dirección en mi vida. Yo no tuve ese especial don del talento musical que tuvo mi familia. Mi padre estuvo en el equipo de NBC, su padre, mi abuelo tocaba el corno francés cuando Arturo Toscanini era el director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y él viajó en todo el mundo con Toscanini. Pero eso no era lo mío. No era lo mío porque probablemente Dios sabía que yo tengo que hacer esto, hacer la obra ministerial. Lo único que tenía de mi familia era el ritmo. Estaba siempre tamborileando en todas las cosas.
Toda mi juventud estuve tamborilando. La ponía a mi madre de los nervios. No sé cuántas veces me decía, por favor, Rick, termina, deja de golpear esas cosas. Tenía ese ritmo en mí. Bueno, os voy a decir lo que ocurrió con ese ritmo. Estaba en la escuela secundaria superior. Bueno, estaba terminando en aquel verano la escuela. En aquella época tenía esa experiencia de la vibración, sin saber en aquel entonces lo que significaban. Pero durante ese verano, un amigo mío que tocaba la guitarra conocía a alguien que vivía a unos 8 kilómetros de distancia. Y en Long Island tienes 1 millón de habitantes entre ti y la persona que vive a 8 kilómetros de distancia. Y mi amigo dijo, conozco a alguien que toca guitarra solo allí. Vamos a invitarlo y ensayamos juntos. Nosotros hacíamos las repeticiones en mi casa. Y eso hicimos. Ese chico tocaba muy bien su guitarra. Y mi amigo Frank tocaba muy bien la guitarra clásica. En realidad los dos tocaban muy bien y dijeron, vamos a formar un grupo. Y luego dijeron, pues necesitamos un baterista. ¿Dónde vamos a encontrar un baterista? Y entonces yo les dije, si me esperáis 1 mes o 2, yo voy a ser vuestro baterista. Lo puedo hacer. Y empecé a tomar 2 clases de batería a la semana y dentro de unos 2 meses hemos empezado nuestro primer álbum. El grupo se llamaba Eurydances, formado por 4 instrumentos, y hemos llegado a tocar en Palladium Hall y en Broadway, por lo increíble que parezca. Hemos sido miembros de la Unión de los Músicos. Cada canción que sacaban los Beatles nosotros enseguida lo aprendíamos. Nuestro grupo no era reconocido por las canciones originales, sino por reproducir las grandes canciones que aparecían en la época. Y teníamos mucho éxito. Y ganaba más dinero tocando con mi grupo que luego con mi profesión de investigador químico. Y nosotros solíamos hacer repeticiones en la casa de Frank, otras veces en mi casa y también en la casa de Sal. Y tengo que admitir que me gustaba mucho ensayar en la casa de Sal, porque él tenía una hermana más pequeña. Ella tenía unos hermosos ojos grandes, y mientras nosotros estábamos repitiendo, yo la estaba mirando, ella me estaba mirando a mí, y las repeticiones no salían muy bien por mi parte, porque estábamos más mirándonos uno a otro que practicar. Pero había un problema. Ella tenía solamente 14 años. Y yo tenía 18. Y pensaba, ¿qué voy a hacer ahora? Porque estábamos enamorados solamente mirándonos uno a otro. Entonces he decidido esperar. Y he esperado y finalmente llegó al final de la secundaria. Y Dios sabía que Rosalía debería ser mi esposa, porque ella es el tipo de mujer que necesita cualquier pastor. Y Dios nos hizo encontrar en aquel entonces, muchos años atrás. Y como dije antes, había 1 millón de personas entre nosotros, no había ninguna posibilidad de encontrarnos, pero el Señor nos hizo encontrarnos porque Él conocía el futuro cuando yo no lo conocía. Y esos fueron los días de nuestro grupo musical. Y hemos tocado en algunos de los mejores lugares de Nueva York, de Long Island y alrededores. Y todo iba bien, pero un día nuestro amigo Frank tuvo que marcharse en Hawái y entonces nuestro grupo llegó a su fin. Nuestra vida cambió. Yo me he casado con Rosalía. Ahora tenía 24 años y ella tenía 20 años. Y empecé a trabajar como químico en una gran compañía americana. Y aquí es donde empieza en realidad la historia. Y quiero repetir que estoy compartiendo esto con vosotros para que podáis comprender el engaño que voy a exponer en las siguientes presentaciones, para que podáis comprender cómo me condujo Dios y comprender cómo he comprendido yo lo que estaba ocurriendo en realidad en nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta historia nos ayuda, como me ayudó a mí, a pasar por momentos difíciles, a llegar a dar las gracias a Dios por conducirme y ayudarme a salir del espiritismo. Y os va a ayudar a vosotros comprender por qué Rick Howard afirma conocer bastante bien estas cosas ocultas. Por eso quiero compartir esto con vosotros. Yo estaba trabajando para la compañía científica americana como químico orgánico y me acuerdo que un día, a la hora de la comida, después de comer, he entrado en una librería
y miraba los libros expuestos en la estantería, y vi ahí un libro titulado Viajes fuera del cuerpo, por el Dr. Robert Monroe. Estaba pensando en ese título, y esas cosas me estaban fascinando en aquel entonces. No sé por qué, pero estaba siempre interesado en las cosas sobrenaturales. Yo no era precisamente un cristiano, pero cuando era pequeño iba con mi madre a la iglesia alguna vez y creía que existe algo y quería saber qué era ese algo. Así que vi ese libro y he pensado que debe ser interesante y lo cogí y empecé a leerlo. Cuando empecé a leer ese libro he visto que el Dr. Robert Monroe estaba describiendo sus experiencias de cómo tenía la habilidad de salir de su cuerpo y hacer esos viajes astrales o proyecciones astrales. Y la experiencia que él estaba describiendo era exactamente como mi experiencia que os he descrito hace pocos minutos. Se trataba de pasar a ese otro nivel de conciencia y sentir esas vibraciones, esa sensación de electricidad por todo el cuerpo y estar completamente consciente a nivel mental, pero sin poder mover, estar como paralizado, todo estaba igual. Y os podéis imaginar cómo me sentí cuando he leído esa cosa. Estaba ahí como, ya sabéis, uno que creía de todo y pensando que debe haber algo, y también era un momento de mi vida cuando estaba muy interesado en ese algo. Muchas preguntas como, ¿voy a morir así y nada más? ¿Así debe acabar todo? ¿Morir y tu conciencia desaparecer para siempre y te transformas en nada para siempre? Y yo no podía quedarme contento con esto. Eso me sacaba del juicio. Reconozco que eso me ponía de los nervios. Me acordaba de mi viejo abuelo, el que tocaba el corno francés en la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Yo lo había visto teniendo unos 15 infartos. Y cuando yo tenía unos 10 años, él me dijo, ya tuve suficiente. Esta vez voy a morir. No me des más agua, no me des más comida. Y así hizo. Murió. Pero esas ocasiones, cuando lo estaba mirando, cuando él tenía el infarto, con los médicos llegando y corriendo, subiendo las escaleras, y yo allí, un niño asustado, estaba esperando a los médicos bajar y les preguntaba, ¿está vivo? ¿Vive todavía mi abuelo? Yo era un niño que siempre pensaba en la muerte. Eso no es fácil para un niño. Era muy joven para pensar siempre en cosas como esa, pero eso es lo que hacía. Y creo que esas escenas más tarde, ahora cuando tenía 35 años, me hacían pensar en la muerte todo el tiempo. ¿A dónde vas después de morir? Para mí era una experiencia muy perturbadora pensar que después de la muerte no había absolutamente nada más. Simplemente no podía aceptar eso. Y siempre decía que debe haber algo más. Debe existir un Dios en el cielo. No sabía quién es, pero estaba seguro que yo no había llegado aquí por accidente. Cuando trabajaba como científico y estaba analizando las cosas que me rodeaban, me he dado cuenta de que todo estaba perfecto. Estaba observando la perfecta organización en la naturaleza. Me he dado cuenta que cuando estás observando cualquier otra cosa que no sea construida por hombres, cuanto más cerca la estás analizando, cuanto más profundo estás investigando, más asombrado quedarás. Cuando observas las cosas en la naturaleza con un electromicroscopio, son cada vez más hermosas. La organización aparece en todo su esplendor. Puedes observar la estructura de los cristales, que son puramente fascinantes. Y siempre estaba pensando, cuando el hombre hace algo, se convierte finalmente en una miseria. Construyes, por ejemplo, una casa, y si vuelves 100 años más tarde, está todo una ruina. Y hay un término llamado la entropía, que suelen utilizar los científicos. La entropía nos dice que todo se está destruyendo, consumando, estropeándose. Cualquier cosa que está construida, fabricada, con el tiempo pierde su estructura original y está cada vez peor y peor y peor, hasta que simplemente desaparece y deja de existir. Y si este es el caso, entonces pensaba, alguien tuvo que hacer estas cosas tan hermosas, tan perfectas, en aquel entonces al principio. Lo que nosotros hacemos estropea todo, pero cuando miramos a estas estructuras de la creación,
son tan perfectas como lo fueron desde el principio. Aunque trabajaba como científico y no sabía quién es Dios, estaba completamente convencido de que debe existir algo, que existe alguien allá arriba, un Dios, alguien quien hizo todas las cosas. Yo estaba convencido de que debe existir. Y ahora estaba leyendo este libro del Dr. Monroe y de repente empecé a preguntarme, ¿será que existe un poder sobrenatural? Si una persona puede abandonar su cuerpo y viajar en algún mundo de los espíritus, y yo sabía que puedo abandonar mi cuerpo exactamente como estaba descrito ahí en el libro que estaba leyendo, esto me emocionó en gran manera. Y entonces me dije a mí mismo, Rick, ¿cuál es el propósito más importante de tu vida? ¿Cuál es la cosa más importante que deberías hacer con tu vida? ¿Hay algo más importante en que puedes pensar que investigar para la respuesta a la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde iré después de morir? Y desde aquel día empecé a concentrarme en esto. Al leer este libro he decidido que existe un poder real, sobrenatural. Y yo lo sabía muy bien, lo había experimentado en mi vida, y no podía abandonar el pensamiento de que no había nada más importante para el ser humano que investigar para encontrar el significado de la existencia de la vida. Y aquí estaba yo trabajando como químico, pero cada vez menos interesado en mi trabajo y cada vez más interesado en encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Qué significa la vida? Para mí no había ahora nada más importante que investigar el significado de la vida. Eso me estaba dominando. Investigar y descubrir cuál es el significado de la vida. Y prácticamente no podía hacer otra cosa que eso. Cuando iba a mi oficina, estaba pensando en esto. Cuando volvía a casa, estaba pensando en esto. Así que empecé a investigar. La investigación me llevó al principio en el ámbito del control mental, el método del control mental Silva. Desde allí he llegado a los mediums espiritistas y estaba encontrándome con una señora, un medium espiritista. Os digo de verdad que tuve experiencias aterradoras. Había algo ahí que me asustaba. Bueno, voy a compartir esto con vosotros, amigos. Probablemente durante 5 años, cada día, estuve orando una media de 3 a 5 horas cada día. Estaba arrodillado y suplicando a Dios. Algunas noches no dormía en absoluto. Estaba orando, no sé quién eres, Dios. Eres Buda, eres Krishna, no sé quién eres. Le decía, pero condúceme a la verdad. Durante 5 años. Yo quería la verdad. Eso es lo que quería. Pero también me gustaba y me fascinaba el ocultismo y lo sobrenatural. Era como, quería la verdad, pero quería que la verdad esté aquí. Quería que la verdad sea en estas cosas sobrenaturales, porque estaba muy fascinado por ellas y porque tenía esa habilidad, ese poder dentro de mí. Y yo seguía esa línea. Quería que sea lo que me gustaba, pero también quería saber quién es Dios. Lo que no estaba seguro era si quería que Dios sea quien es en realidad. Yo quería que Dios sea así como me gustaba a mí. Y resultó muy difícil para mí dominar este problema. Porque si somos sinceros, Dios es Dios. Él nunca cambia. Es el mismo hoy, como lo fue siempre, y como lo va a ser para siempre jamás, por toda la eternidad. Pero mi problema era que yo quería que Dios sea el tipo de Dios que a mí me gustaba. Porque estaba muy fascinado con ciertas cosas en mi vida. Os digo eso por una razón. En nuestra siguiente presentación, en el siguiente estudio, vamos a profundizar esto. Porque este es un problema muy grave que tienen las personas engañadas, sin importar a qué iglesia van, pero especialmente en la iglesia adventista del séptimo día. Porque nosotros tenemos la verdad, pero el engaño gana terreno. Sabemos que el engaño está entrando en la iglesia. Conocemos muy bien del espíritu de profecía que nos advirtió que el engaño va a entrar en la iglesia. Y entra en la iglesia porque este es el medio por el cual Dios nos conduce hacia la verdad, al reavivamiento.
a la reforma. Por eso Dios permite a los errores entrar en su iglesia. Debemos ser muy cuidadosos y no modelar a Dios en la forma en que queremos nosotros que sea. Esto es muy importante. ¿Os acordáis aquel texto en Juan 17:3? Juan capítulo 17, versículo 3. Se trata de la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él envió. Aquí la vida eterna, en vez de ser descrita como algún periodo eterno de tiempo, es descrita como una relación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Cristo Jesús, a quien tú enviaste. La vida eterna es descrita aquí como calidad antes que un periodo de tiempo. Y si conoces a Cristo Jesús, es relación de calidad. Entonces sería mejor que estemos preparados para aceptar a Dios así como es, así como Él nos dice que es, en vez de intentar formar un nuevo Dios. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, no? Esto es muy importante. Volvamos a nuestro asunto. Estaba investigando y estaba leyendo ese libro del Dr. Monroe. Estaba teniendo esas experiencias fuera del cuerpo. Me estaba encontrando con un médium espiritista. Y ella me decía que yo tengo ese poder de ser un médium espiritista. Ella me decía que hay una nueva era surgiendo en el mundo y que yo había sido elegido, así como lo había sido ella, para ayudar y guiar a la gente a recibir esa nueva era del Acuario. Probablemente habéis escuchado algo sobre la era del Acuario. Y bien, ella me contaba cosas sobre mí que yo sabía precisamente que ella no podía conocer, a no ser que ella tendría algún tipo de poder sobrenatural. En aquel entonces yo no sabía cómo funciona esto. Entonces no sabía que ella en realidad tenía un espíritu guía y que ella misma no sabía nada sobre mí. Que no era el poder que tenía ella, sino que era un ángel caído que conocía todo sobre mí y le comunicaba ese conocimiento a ella. Y eso me hacía a mí creer que ella tenía ese poder de conocer el futuro y de conocer cosas de mi pasado. Pero ella misma creía lo mismo. Pero esto lo sé ahora, que ella estaba siendo engañada y tenía contacto con un espíritu guía. De esto se trataba. Por eso el Señor nos advierte contra esas cosas. Pero una noche estuve a una sesión de espiritismo en su casa. Y en esa sesión espiritista me fue transmitido un mensaje. Apareció un espíritu llamado Richard y nos dio un mensaje. Pero el mensaje era para mí. Él dijo, estás en el camino correcto y no hay vuelta atrás. Estás en el camino correcto y no hay vuelta atrás. Reconozco que eso me impresionó. Esa fue una noche inolvidable. Me acuerdo que había llegado a su casa con un dolor de cabeza tremendo, el peor dolor de cabeza de mi vida. Y estaba allí sentado en ese círculo con los demás discípulos de esa medium, y la mujer que estaba a mi lado preguntó, ¿quién tiene un dolor de cabeza? Y yo he respondido, soy yo. Y ella dijo, oh, puedo sentirlo. Está justo aquí en la parte derecha de la cabeza. Ella tenía razón. Estaba pulsando en mi cabeza. Esto estaba ocurriendo en ese pequeño círculo de personas. Era una manifestación de fenómenos sobrenaturales. Yo pensaba que iba a estar solo con ella, pero en su casa me he encontrado a esas personas que eran sus discípulos, pero yo no conocía a ninguno de ellos. Y me sentía muy inconfortable. Y aquella noche llegué a mi casa con el mensaje que había recibido. Rick, estás en el camino correcto y no hay vuelta atrás. Y cuando he llegado en casa desde aquel encuentro, una hora en el coche desde Connecticut a Long Island, tomé mi Biblia y lo abrí a un texto que hoy es muy familiar para nosotros. En el libro del Deuteronomio 18. Lo voy a recordar sin leer. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y luego se describe todo el conjunto de las técnicas del ocultismo. No sean hallados entre vosotros brujas, astrólogos, y luego la palabra nigromante. Porque todos los que hacen estas cosas, dice la Biblia, son una abominación delante de Dios. Y por ser una abominación,
Dios echó a esos pueblos de sus tierras delante de Israel. Bueno, yo sabía lo que significaban las demás palabras, pero no sabía lo que significaba ser nigromante. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cogí mi diccionario y vi que es una persona que comunica con los muertos. Entonces pensé, wow, pero eso es justo lo que acabo de hacer. Es justo de donde acabo de llegar, de una sesión de comunicación con los muertos. Y la Biblia dice que quien hace esas cosas es una abominación y será echado fuera. Y entonces, por alguna razón, tuve la plena certeza de que por haber hecho esa cosa voy a morir. Y no solo morir, tuve el sentimiento de que voy a ser borrado de la existencia para siempre. Prácticamente tuve el sentimiento de la segunda muerte. Tuve el sentimiento que probablemente van a tener los que van a perder la salvación al fin del tiempo, sin esperanza. Ellos sabrán entonces que serán destruidos para siempre. Exactamente eso es lo que he sentido. Y tuve ese sentimiento durante algunos días. No he dormido algunos días porque estaba convencido que tan pronto caer en el sueño, nunca iba a despertar. Mi hermana estaba conmigo y le decía, no me dejes dormir. Si me duermo, sacúdeme. No me dejes dormir porque voy a morir. Fue una experiencia muy aterradora. Pero de algún modo he conseguido pasar por eso, seguramente con la ayuda de Dios, aunque yo no conocía al verdadero Dios. Ahora sé que Él estaba cuidándome. Y entonces he decidido que no tengo que involucrarme más en la religión. Tengo que abandonar todo esto, me decía. Había sido por 4 años involucrado en eso, en el espiritismo. Había estudiado todas las religiones del mundo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y los demás. Tenía en casa una librería entera y había leído todos estos libros. Y tenía un problema, porque cada vez que estudiaba alguna religión, encontraba contradicciones en los autores que escribían sobre la misma religión. Estaba leyendo un autor hindú diciendo esta cosa, y luego otro autor hindú, supuestamente igual de inspirado, estaba diciendo otra cosa totalmente distinta. Y eso me condujo en una tremenda confusión. ¿Cómo puede ser eso? Y había también una cosa que me preocupaba más que todas las demás. Yo quería ser santo. Había comprendido que soy un pecador, sabía que muchas cosas en mi vida no eran buenas y quería librarme de ellas. Y no tenía poder para dejar de hacer las cosas que yo sabía que son malas en mi vida. Absolutamente ningún poder. Y ahora sé que Dios usó todo eso para conducirme a investigar, para mantenerme activo en la investigación. Y el hecho de no poder vencer mis pecados fue la razón principal que me trasladó de una enseñanza a otra enseñanza y a otra enseñanza. Y así he obtenido el conocimiento de todas estas doctrinas, aunque todas eran frustrantes porque ninguna solucionaba el problema de dominar mis pecados. Y cuando he tomado la decisión de abandonar la religión y cualquier contacto con eso, sintiendo que ya no puedo continuar, yo estaba en aquel entonces en un ashram, intentando conocer el hinduismo. Y en ese monasterio estaba hablando con uno de los monjes, un discípulo de Sri Chinmoy, el líder espiritual de las Naciones Unidas. ¿Y por quién de vosotros conoce a Santana, el gran guitarrista Santana? Yo y él estábamos en el mismo grupo en aquel ashram. Y nuestras familias se encontraban cada noche de jueves y de domingo cuando íbamos al templo para escuchar a Sri Chinmoy. Sri Chinmoy era nuestro gurú, pero no solamente nuestro gurú, sino nuestro salvador. Ellos nos habían dado una foto con la cara de Sri Chinmoy cuando estaba en estado de Samadhi, que significa estar en unión con el universo, ser uno con el universo. Y me dijeron, toma esta foto contigo y mírala mientras estás meditando, y cuando vas a meditar sobre ella, vas a comprender que tú has sido elegido para ser su discípulo. Y déjanos una fotografía tuya y de tu familia, y así vas a saber cuando el gurú estará meditando sobre tu foto y si él considera que debes ser su discípulo. Yo he tomado esa foto conmigo, lo puse sobre mi cama y me he sentado en la posición de meditación, y tan pronto que mis ojos encontraron sus ojos en la foto, me quedé paralizado. No podía mover en absoluto, no podía respirar. Vi unas llamas saliendo de esa foto. La cara de Sri Chinmoy estaba apareciendo y desapareciendo. Era una experiencia sobrenatural, pero yo estaba allí bloqueado. Estaba mirando esa foto
y no podía moverme, no podía respirar, viendo ese espectáculo de luz, de llamas de fuego, de colores y esplendor. Y de repente, tan brusco como había empezado, se paró y todo volvió a normal. He saltado de pies y he corrido en el salón a mi esposa y le dije: Rosalía, no vas a creer lo que acaba de ocurrir. Y le he explicado todo lo que había pasado. Pero no comprendíamos nada de lo que estaba sucediendo. El siguiente día me fui al monasterio y me he encontrado con este monje, el discípulo de Chinmoy, y le he contado lo que había sucedido. Y él me dijo entusiasmado: ¡Oh, eso es fenomenal! Eso significa que tu destino es ser su discípulo. Y el gurú tuvo la misma experiencia con tu foto y nos dijo que tú has sido elegido para ser su discípulo, en uno de los niveles más altos del discipulado. Durante el siguiente años, nosotros íbamos a aprender que Sri Chinmoy era nuestro Salvador. Y Chinmoy también afirmaba que la Biblia, la Sagrada Escritura, es la verdad. Él decía que este es el verdadero camino hacia Dios. Así que empecé a estudiar la Biblia un poco más que lo había estudiado en los últimos 4 años. Y así pasó todo el año. 2 veces a la semana íbamos al templo, mi esposa vestida con el sari hindú y yo vestido de blanco. Aquellos de vosotros que conocen la música rock, habéis visto a Santana y otros rockeros vestidos de blanco, ¿no? Todos los varones íbamos vestidos de blanco. Bueno, no sé qué está haciendo Santana estos días, sé que sigue por ahí en alguna parte, pero ya no está con Sri Chinmoy porque ese se murió. Ese hombre apareció alguna vez en la tele presentando mucha manifestación de fuerza física, levantando automóviles y cosas parecidas. Pero estudiando la Biblia, he llegado al texto de Hechos 4, versículo 12, un texto muy familiar para nosotros, donde se nos dice que no existe ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvos, refiriéndose a Cristo Jesús. Y de repente me he encontrado que tengo un problema, porque Sri Chinmoy, mi gurú, me había dicho que Él es mi Salvador, y también me dijo que la Sagrada Biblia es la verdad. Yo había encontrado un texto en la Biblia que Sri Chinmoy había dicho que es la verdad, que decía que no existe ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual deben ser salvos, con la excepción de Cristo Jesús. Un grave problema, porque Chinmoy me había dicho que Él es mi Salvador. Entonces empecé a ponerme preguntas porque no sabía lo que creer. Tenía un problema y buscaba la solución. Y la respuesta que recibí fue: bueno, Rick, no es necesario creer todo lo que escribe en la Biblia. Interesante. Yo aprendí que esta es la verdad. Y ahora se me estaba diciendo que no puedo creer todo lo que estaba escrito aquí, como me había dicho el hombre que me dijo que esa es la verdad, y que todo lo que está escrito aquí es la verdad. Y estaba teniendo un grave problema. Pero decidí abandonar mi vida en la mano de Dios. Me puse de rodillas y dije: no sé quién eres, Dios. No sé si eres Buda, o eres Jesús, o cualquier otro Dios, no lo sé. Pero una cosa sé. Sé que existes, y si tú eres real, tú sabes que yo quiero encontrar la verdad más que la vida misma. Y he seguido estudiando. Por 5 años he estudiado, y mi estudio me conducía de un camino cerrado a otro. Y he pensado: ya no puedo seguir más así. Tengo que descubrir la verdad. Y Dios me puede conducir a la verdad. Y si es Dios, Él debe saber que yo soy sincero y que quiero la verdad más que la vida. Y si Dios sabe que yo realmente siento esta necesidad, Él nunca va a permitir que yo sea engañado. Sabía esto. ¿Cómo puede dejar Dios una persona que quiere la verdad más que la vida ser engañada? Él nunca haría eso. Si es Dios, Él no permitirá ocurrir eso. Y con esos pensamientos finalmente pude percibir alguna luz en lo que estaba haciendo. Y he decidido abandonar el hinduismo, el espiritismo, y desde aquel momento he dedicado cada día en buscar la respuesta a esa pregunta. Y estaba esperando a Dios cada día sabiendo que Él me va a responder.
Él me va a enseñar si es Jesús y este libro o es el ocultismo. ¿Cuál de ellos es? Esto es lo que hice cada día. Un día he recibido una llamada relacionada con un estudio que yo había enviado tiempo atrás a la Unión Corporativa del Carburo. Me estaban llamando para una entrevista. Y me fui allí, y ellos me hicieron aquella proverbial oferta, ya sabéis, que no puedes rechazar. Y de hecho, no lo pude rechazar, y así que he aceptado el nuevo trabajo que me ofrecieron. Pero teníamos que trasladarnos porque ellos estaban a unos 80 kilómetros de nuestra casa. Y teníamos que encontrar un lugar para vivir. Nosotros teníamos 2 niños pequeños ahora, uno de 3 años y el otro era bebé. Hemos empezado entonces a mirar los diarios para alquiler y hemos encontrado un lugar perfecto. Bueno, algo que parecía el lugar perfecto. Era una pequeña finca de 2 hectáreas con una pequeña casita justo en la propiedad de una gran mansión. Tenía 3 dormitorios con las demás dependencias alrededor, con plaza de garaje debajo, así que nos fuimos para verla. El propietario, un hombre simpático, nos mostró la casa que era simplemente perfecta para nosotros. Pero, ¿por qué nos hemos parado nosotros a esta casa? Recordemos que yo estaba buscando respuestas cada día, deseando saber si es Jesús y la Biblia o es el ocultismo donde se encuentra la verdad. Yo estaba fascinado de las cosas sobrenaturales y al mismo tiempo estaba atemorizado por las cosas sobrenaturales. No sabía si existe el diablo. Este libro me decía que sí existe. No sabía si había sido engañado por ese poder sobrenatural del diablo. No sabíamos cómo explicar las experiencias sobrenaturales que teníamos. Incluso mi hijo Jason, a la edad de 3 años, experimentaba cosas sobrenaturales, experiencias paranormales. Y me preguntaba si había sido engañado de verdad por ese poder sobrenatural malvado. No sabía qué pensar, no estaba seguro en absoluto. Y estaba buscando la respuesta: el cristianismo o el ocultismo. Y este hombre nos estaba mostrando la casa, y entonces he visto que había otra casa muy cerca entre unos árboles. Y pregunté al propietario, si voy a quedarme aquí, ¿a quién voy a tener como vecino? El que vive ahí entre los árboles. Y él me dijo, Rick, no te puedo decir su nombre, lo único que sé sobre él es que es pastor. Casi me desmayo. Tenéis que comprender de dónde venía yo. Y aquí estaba un hombre diciéndome que si voy a vivir aquí, mi vecino más próximo sería un pastor. Y yo estaba buscando con todo mi corazón la verdad. Y había puesto mi vida en la mano de Dios, suplicándole que me conduzca hacia la verdad, porque no lo podía encontrar. Y aquí estaba siendo conducido a ser el vecino de un pastor. Y pregunté, ¿de qué iglesia pertenece? Y el propietario me dijo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero yo nunca había oído de eso. Tenía 28 años y nunca había oído de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero de alguna forma sabía que Dios me había conducido aquí. Estaba convencido de eso. Y ahora tenía que saber qué creía la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quién era esta gente? Y en la primera ocasión que tuve me encontré con el pastor. Incluso he usado su contenedor de basura. Sí, puse esa foto de ese gurú hindú en su contenedor de basura. El contenedor estaba vacío y la foto estaba allí en el fondo. Y le vi al pastor mirando la foto y quedándose asombrado. Y los dos hemos tenido una buena porción de risa. Hasta hoy día, cuando nos encontramos, estamos riendo al recordarnos esta historia. Él trabajaba como pastor en la Conferencia de California. Y nos hemos encontrado después de 25 años. El Señor permitió encontrarnos y recordarnos las cosas del pasado. Pero en aquel entonces habíamos empezado a estudiar 2 veces a la semana, en la tarde del domingo y en la tarde del jueves. En los mismos días que yo solía ir al ashram, al monasterio hindú. Pero ahora estudiábamos la Biblia. Y este pastor no comprendía muy bien el ocultismo. Pero había un miembro de su iglesia que se llama Sidney, y él había pasado por esas experiencias. Y entonces nos encontrábamos los 3, con Sidney y el pastor, y estábamos estudiando la Biblia juntos. Así que 2 veces a la semana teníamos 2-3 horas de estudio bíblico. Me acuerdo que en el primer encuentro que tuve con ese pastor, ahí cerca del contenedor de basura, él me ofreció un libro. Me dio un libro que se titula La Gran Controversia. Y me dijo que este libro había sido escrito por un profeta. Yo he recibido ese libro como una persona educada, me he comportado muy bonito, le he dado las gracias,
Pero al llegar a casa me dije a mí mismo, oh no, no quiero otro profeta. Es que durante 5 años había leído solo profetas, profeta tras profeta tras profeta, y ahora tenía todos esos problemas. Porque se estaban contradiciendo a sí mismos estos profetas, pero todos eran inspirados. Todos los libros que había estudiado esos años venían supuestamente de personas inspiradas por Dios. Y cuando el pastor me dio ese libro, yo no estaba preparado para él. Y lo puse en la estantería y me olvidé de él. Pero fue el plan de Dios olvidarme de ese libro. Dios no quiso que yo lea ese libro en aquel momento. Pero Dios quiso que mi vecino, el pastor, me diera ese libro diciéndome que está escrito por un profeta. Esto es lo que quiso Dios. Porque dentro de unos pocos meses iba a ocurrir una experiencia que voy a compartir con vosotros en la siguiente presentación. Quiero compartir con vosotros exactamente cómo Dios me condujo a través de tantos años de investigaciones para llegar a ser un cristiano. 5 años. Durante 5 años había buscado la verdad. Pero Dios tenía un plan especial. Dios quiso que yo tenga las experiencias que tuve durante esos 5 años para una razón particular. Una razón que yo no comprendí en absoluto hasta 25 años más tarde, cuando me estaba jubilando del ministerio pastoral. Y la razón de Dios fue que la experiencia que yo había acumulado, las cosas que yo había aprendido durante esos 5 años de investigación para la verdad, me dieran la habilidad de ser capaz de detectar los engaños existentes hoy en la iglesia. Si yo no hubiera pasado por lo que he pasado en aquel entonces, no sería hoy capaz de comprender lo que está ocurriendo con esa enseñanza de la formación espiritual. De eso se trata hoy. La falsa enseñanza de la formación espiritual que se ha deslizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una enseñanza romano-católica, una doctrina romano-católica que el Papa Juan Pablo II, que ha muerto hace unos cuantos años, en sus escritos, en su más importante carta apostólica, declara que es la herramienta principal para evangelizar el mundo entero. ¿Comprendéis? Pensad bien eso. La formación espiritual, la espiritualidad contemplativa, estos son nombres familiares hoy día. La oración contemplativa, una forma de oración que te conduce a un estado de conciencia alterada, todo esto está incrustado en el mismo corazón de las disciplinas católicas conocidas como formación espiritual. Y todo esto es la herramienta principal para evangelizar el mundo entero. Esto es lo que declaró el Papa Juan Pablo II. Nosotros, los adventistas del séptimo día, sabemos que todo el mundo se maravillará en pos de la bestia al fin del tiempo, ¿correcto? Sabemos esto, creemos esto. Este es el corazón del mensaje de los 3 ángeles. Sabemos que esto va a ocurrir y aún así, aquí estamos escuchando lo que dice uno de los papas más amados de la historia, que esta doctrina, amigos, que habéis adoptado, esta doctrina nuestra romano-católica que habéis adoptado en vuestra iglesia adventista, es la herramienta principal para conducir a todo el mundo de vuelta al romano-catolicismo. ¿No es eso interesante? Y este es un hecho. Es un hecho real. Y es por eso que el Señor me encargó de escribir este libro. Y aquí también podéis leer la carta apostólica del Papa, en la página 189, 190, para conocer las mismas palabras del Papa. Y también podemos ver algunas frases ahora. Las palabras escritas por el Papa Juan Pablo II. Él dice, dignos para especial mención son los varios proyectos que ayudarán a la vida contemplativa a arraigarse. La vida contemplativa, amigos, es la formación espiritual. El aspecto sobrenatural de la doctrina que nos enseña cómo llegar a un estado alterado de conciencia. Eso significa el silencio. Y también tiene otros varios nombres. La soledad, la quietud, el lugar silencioso, etc. Tiene muchos nombres que son usados por los defensores de la formación espiritual en todo el mundo.
El Papa dice, dignos para especial mención son los varios proyectos que ayudarán a la vida contemplativa a arraigarse, debido a que la vida contemplativa pertenece a la plenitud de la presencia de la Iglesia. Lo que el Papa está diciendo, amigos, es, esta doctrina es nuestra, pertenece a la Iglesia Romano-Católica, es nuestra enseñanza. Y la verdad es que tiene razón. Sabemos que esta es una enseñanza católica que proviene de los 13 ejércitos espirituales de Ignacio de Loyola. Loyola, el fundador de los jesuitas. Una sociedad que el espíritu de profecía nos enseña que es una de las más crueles organizaciones del planeta. Los jesuitas tienen un papel importante en la gran controversia, y se nos dice que es la organización más cruel que jamás existió en el mundo. Y bien, Ignacio de Loyola es el fundador de esta organización. Y en la siguiente presentación vamos a hablar sobre el reavivamiento espiritual y las experiencias que tuvo Ignacio de Loyola como contemporáneo de Martín Lutero. Los dos ellos estaban buscando a Dios. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Ahora sigamos leyendo. Las instituciones religiosas de vida activa y contemplativa han jugado hasta ahora y aún juegan el papel principal en la evangelización del mundo. Amigos, ¿comprendéis esto? La Iglesia Romano-Católica, el Papa declara que esta enseñanza es suya. Es la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de la espiritualidad contemplativa. Y la Iglesia Católica afirma que debe establecer instituciones donde enseñarse estas doctrinas. Y los han establecido, porque nuestra gente está aprendiendo en esas instituciones católicas. Y luego se nos dice que esta es la herramienta principal para evangelizar el mundo. Y yo como adventista del séptimo día, sabiendo lo que todos nosotros sabemos, que todo el mundo, por un corto periodo de tiempo antes del fin del mundo, va a volver bajo el dominio del romano-catolicismo, o van a apoyar el romano-catolicismo, yo tomaría muy en cuenta estas cosas. Esto es lo que deberíamos hacer, amigos. ¿No creéis que estas cosas son suficientemente importantes, de modo que deberíamos comprender de dónde vienen estas enseñanzas y presentarlas para advertir al mundo? Pero no hemos hecho esto. Nosotros tenemos gente en nuestra iglesia que van a estas instituciones católicas, aprenden estas disciplinas, las disciplinas católicas, y luego los traen cuando vuelven a nuestras iglesias, y ahora hemos llegado a enseñarlas en nuestros colegios y en todas partes en nuestras instituciones adventistas. Y muchos de los dirigentes de nuestra iglesia, y quiero que me comprendáis bien, que estoy convencido de que Dios ha colocado a estos dirigentes en las posiciones donde están actualmente. Estoy seguro de esto, porque esta es la iglesia de Dios, sin ninguna duda. Pero algunos de ellos, algunos de sus dirigentes, han ido fuera de esta iglesia en instituciones como el Instituto para la Formación Espiritual Shalem, cerca del cuartel de la Asociación General en Washington, D.C., y han estudiado estas doctrinas romano-católicas. Han profundizado todo el retiro espiritual, han asimilado todo el seminario de aprendizaje y lo traen todo con ellos cuando vuelven a las iglesias adventistas. Y estoy diciendo todo esto porque Dios ha abierto ahora la puerta para otros y para mí para hablar sobre estas cosas. He terminado de escribir este libro hace 2 años atrás, pero solamente fue publicado hace unos 6 meses, porque todo este tiempo he dicho, Señor, no quiero ser yo el que publique este libro. Quiero que este libro, si es tuyo, sea publicado sin mi involucración, porque sé que se levantarán muchas quejas, porque tenéis que comprender, amigos, que estamos enseñando la formación espiritual en nuestros colegios y de repente aparece un libro que declara que la formación espiritual es un engaño satánico, justo lo que se necesita para un gran escándalo. Y yo no quería ser el que traiga esto en el momento inadecuado, así que he dado marcha atrás. Y todo el tiempo estuve orando. Y os puedo decir, amigos, después de 35 años de trabajo ministerial, que he aprendido más en los últimos 3 años orando y suplicando a Dios que sea Él el que publique este libro, que sea Él quien ofrezca las enseñanzas de este libro que desenmascaran estos engaños. He aprendido más sobre esto relacionándome con Dios que en todos los 35 años de trabajo pastoral. Esta es la verdad. Necesitamos aprender a orar y a velar, y a esperar para que la providencia de Dios abra las puertas delante de nosotros.
Muy a menudo avanzamos y abrimos las puertas por nosotros mismos, los empujamos con toda la fuerza, y os aseguro que cuando empujamos una puerta, acabamos de destruir el plan de Dios que tenía probablemente para cientos de personas. Dios trabaja a través de individuos que todos tienen libre albedrío. Y el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro libre juicio, porque esto es muy precioso delante de Dios. Dios nunca forzaría a nadie, jamás violaría nuestra propia voluntad, jamás nos obligaría a hacer algo. Esto es lo que haría Satanás. El diablo seguramente nos obligaría si podía entrar, si sería aceptado. Si podía, él seguramente lo haría. Así que yo he aprendido más esperando y velando, y cuando este libro fue publicado, yo ni siquiera lo supe. Yo no tuve nada que ver con eso. Lo único que hice yo fue escribirlo. Pero Dios usó a otras personas sin que yo sea involucrado en absoluto, y los que publicaron este libro se dieron cuenta que es la mano de Dios que conduce providencialmente para que este libro llegue al conocimiento del público. Y compartiré esto con vosotros más adelante también. Quiero compartir con vosotros todas estas cosas, estos testimonios, estos relatos sobre cómo me condujo Dios en mi vida, hasta darme el encargo de escribir este libro, simplemente para que podáis comprender que al conocer estas cosas y a practicar las técnicas y los ejércitos que se usan en la oración contemplativa, en la formación espiritual, y cómo se llega a obtener un estado alterado de conciencia, considerando que te encuentras en la presencia de Dios, es decir, que la gente entra en el silencio y está convencida de que está en la presencia de Dios, enseguida me he dado cuenta, al leer esto en los libros de la iglesia, que estoy frente a un gran engaño. Porque ellos están usando las mismas técnicas y métodos que yo solía usar cuando estaba involucrado en el ocultismo, abrazando el hinduismo. Amigos, el misticismo usa métodos para conseguir entrar en directa comunión con la así llamada divinidad. Esto es lo que hace el misticismo. Pero Jehová no nos dio ningún método técnico para comunicarnos con Él. ¿Comprendéis? Jehová nos dio distintas maneras o posibilidades de comunicarnos con Él. Una es la palabra de Dios, la Biblia. Otra es la unción del Espíritu Santo hablando a mi corazón, dándome impresiones. Alguna vez una voz se puede escuchar, sí, pero únicamente cuando Dios elige el momento para hacerlo de esta manera. Por ejemplo, estás estudiando la palabra de Dios, estás orando, y cuando Dios quiere que hable contigo en voz alta, hablará contigo. Pero es muy peligroso entrar en mi habitación y a través de técnicas especiales alterar mi conciencia, haciéndome creer que esas técnicas, ese método de oración contemplativa, traerá a Dios en mi presencia para conversar conmigo. Eso no me pondrá nunca bajo el control de Dios, porque nunca me dijo Dios hacer eso. De hecho, muchas veces en la Biblia leemos de personas que han sido traídas en la presencia de Dios porque Dios quiso que sean traídos en su presencia. Y en aquellas ocasiones esas personas cayeron como muertos a sus pies, con temor, con la convicción de que ellos eran pecadores, que sus personas contenían algo que deshonraba a Dios. Una experiencia completamente distinta de lo que experimentan las personas que ordenan a Dios presentarse delante de ellos a través de los métodos sobrenaturales de la formación espiritual. Todo lo que sienten esas personas es una gran alegría, una felicidad extraordinaria y cosas como esas. Amigos, os aseguro que existe alegría y felicidad, pero yo no tengo ningún derecho a creer que yo puedo ordenar a Dios presentarse delante de mí, por mucho que siento que puedo hacer eso. Tengo un poquito de tiempo, me coloco en la posición adecuada, cierro los ojos, me provoco un estado alterado de la conciencia y estoy arrastrando a Dios en mi presencia en el silencio. No, amigos. Este es el atrevimiento más pecaminoso que podemos imaginar. Presumir que yo puedo llamar a Dios en mi presencia cuando yo quiero. Espero que comprendáis bien esto. Esta es una enseñanza muy peligrosa. Y en las siguientes presentaciones vamos a profundizar esto para comprender más y más por qué es tan peligroso, por qué quiero que comprendáis cómo funciona todo esto. Quiero que comprendáis por qué me permitió Dios andar perdido en las tinieblas del ocultismo durante 5 años, aprendiendo las doctrinas de la ciencia oculta. Aprender todo eso para poder reconocer hoy el peligro.
Y hay un pequeño ejército que Dios está formando desde hace poco tiempo, con otros sacados del mundo de las tinieblas, así como me sacó a mí, preparándolos para este día en nuestra iglesia. Ahora vamos a tomar una pausa. Gracias. Dios os bendiga.